Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos vuestras mercedes. Bien llegados a este encuentro con las doctrinas del maestro Hakelin Zeus Induceus y Samael Joad Batorbeor. Estamos para contextualizarnos, estamos tratando en estos momentos la alquimia de la espiritualidad. Ya las hemos visto, las demás alquimias las podemos encontrar en el Edén de las Hespérides en YouTube o también en Tao TV. En la página del Tao TV, ahí las podemos encontrar. Bueno, hoy en esta alquimia de la espiritualidad ya hemos hablado del alma, la diferencia entre alma, espíritu, demonio, los seres. Hoy quiero referirme más expresamente al concepto, bueno, la semana pasada estábamos hablando de quién éramos, quiénes realmente somos. Y vamos a hacer nuevamente una síntesis de esto porque eh, es importante que entendamos qué es esa esencia. Yo no quiero que solamente repitan lo que oyeron, porque eso no se trata. Es que entremos en una reflexión honda y profunda y alta dentro de nos y nos demos cuenta quiénes somos realmente. Decíamos, y aquí tal vez sea algo redundante con lo que estuvimos hablando en la clase anterior, pero es absolutamente importante que podamos entender esto. Bueno, decíamos que dentro de que lo que somos nosotros, ¿qué tenemos dentro de nosotros? En principio, hay un embrión de alma, que es lo más valioso en este momento aquí en la parte tridimensional, que está luchando por volver a unir el maestro, por ver, primero crecer. Esa alma está enfrascada en defectos, en egos, está enterrada en los diferentes infiernos. Las gentes creen que, las gentes creen que el infierno o el cielo lo encuentra uno después de muerto, que aquí no pasa nada, y están equivocados. El embrión de alma, al igual que el demonio, está repartido en muchos infiernos. Y es labor nuestra irlo sacando de esos diferentes niveles, ir liberando esa alma humana para que crezca lo suficiente y se pueda conectar con el alma divina y conectar con el real ser, con el dragón y con el maestro. Y por ahí derecho también ir transformando el demonio, dándole luz al demonio para sacarlo y darle un nuevo, volver otra vez a retomar la experiencia, la esencia de lo que ayer fuimos. Entonces, cada criatura, ¿qué vemos en cada criatura? ¿Qué vemos en cada una de las criaturas que, cada uno de nosotros o de nosotros? Hay una personalidad que es la que nos conecta con las gentes. La personalidad es energética y es una de las cosas que va al sepulcro, junto con el cuerpo físico y el cuerpo vital. Solo que la descomposición de la personalidad es mucho más lenta.
Es importante entender que la personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. Existe el demonio, que es ese ser rebelde que cayó. Está el alma o el embrión de alma. Está ese embrión de alma, pequeñito, en algunos casos, que es necesario volverlo a hacer crecer. Las almas cuando son muy chiquitas, peor aún cuando alguien ha matado ese demonio, mató ya el alma. Las almas cuando son muy chiquitas, pues no alcanzan a disertar el maestro, o sea, para traerse el maestro. Nos explicaba el maestro Keliun Zeus, Induceus, que un alma, para que empiece a empezar a disertar el maestro, debe ser chela. Recordemos que las almas tienen tamaño. Lo más pequeñito son los nónadas, ya casi a punto de apagarse para siempre. Las mónadas más grandecitas, pero igual son manada. Los chelas, y ya dentro de cada uno tiene sus niveles, sus tamaños. Luego sigue el Mahatma, y también hay tamaños de los Mahatmas. Entonces, los tamaños de los Mahatmas, cada uno, vamos a redecir, en las almas. La más pequeñita que está casi a punto de apagarse son las nónadas. Luego siguen las mónadas. Luego los chelas. Luego los mahatmas. Pero cada uno de esos a su vez tiene tamaño, dependiendo de la altura del chakra donde vayan. Puede ser entonces cada uno de ellos tiene, tomemos uno al respecto, por ejemplo un chela, chela negro, chela rojo, chela amarillo tierra, chela amarillo alba, chela amarillo ámbar, chela morado, chela azul, chela amarillo dorsol, chela blanco y chela éter. Y dentro de cada uno de ellos, vértebra 1, vértebra 2, o sea, hay 33 grados dentro de cada uno de esos. Como pueden darse cuenta, no todos los Mahatmas son iguales. Entonces, por ende, no todos los chelas son iguales. Y hay que hacer todo ese recorrido. Y ya habiendo hecho todo ese recorrido, los Mahatmas, por ejemplo, entonces para que entendamos, por ejemplo, un chela éter, vértebra 32, bueno, tiene que llegar a chela éter, vértebra 33, y ahí sí pasaría a Mahatma negro, vértebra 1, y empieza el recorrido. A ver si me han entendido. Eso es un recorrido, los Mahatmas también. Y el alma es lo que más tenemos que alicertar. El alma. El alma es lo que más tenemos que, digamos, ¿por qué? Porque el alma es el elemento que aglutina. Esa es la que está buscando unificar, unir, volver otra vez a unir, para que lleguemos a ser un núcleo unificado nuevamente, otra vez. Volvamos a ser lo que arriba éramos, uno solo. ¿Ya? Entonces tenemos. Ahora, el asunto es que esa alma humana, hay un gran porcentaje, está atrapada en los defectos, en los egos,
y está en algún mundo infernal. Hay que ir destapando esto, ir sacándolos. Posiblemente en una próxima clase estemos hablando de eso, de los diferentes niveles infernales y cómo tenemos que ir saliendo de allí, de esos niveles infernales. Bien, entonces vamos subiendo, vamos en ascenso, vamos en un ascenso. Bien, el alma, cuando decíamos ahorita y torno a redecir, cuando es nona o es mónada, nada. En ese caso está lejos, el maestro está muy lejos. Cuando es chela, cuando empieza a ser chela amarillo alba, empieza a disertar el maestro. Y ya el Mahatma ya lo empieza a disertar para que comience a conectarse ese maestro y ese dragón a esa alma. Y por ende también llevarle luz al demonio. Ahora bien, se preguntarán su mercedes, ¿y cómo hacemos crecer el alma? ¿Cómo hacemos crecer el alma? Hacemos crecer el alma principalmente mutando la energía, eso es clave. Y cultivando el amor hacia nuestros semejantes, hacia la naturaleza. Pero el primer principio es el respeto al derecho ajeno, el sagrado equilibrio, el respeto al derecho ajeno. Sepan y entiendan, mis venerables hermanos, que una de las cosas que más mata el alma es el robo. El daño a las demás personas va matando el alma. El daño a los animales, a los activienes, a la naturaleza, va matando el alma. Es una muerte gradual, va reduciendo ese tamaño de alma, hasta que queda reducida a la más mínima expresión. Por ende, yo quiero que me acompañen con los ojos de la imaginación para que me vean, me entiendan. ¿Qué somos? Dentro de cada criatura hay un núcleo de seres. Está el demonio, está el alma, y dependiendo de dónde está a la altura del alma, ya hay una conexión con el dragón, o puede que no la haya, y una conexión, o si la hay, en algunos casos muy latente, y con el maestro que está por allá arriba, en las regiones superiores. Para poderse comunicar con el maestro, esa alma tiene que conectarse con el alma divina. Explicábamos que el alma humana es una parte del alma divina aquí en la esfera. Es una praxel, entonces la idea es volver otra vez a unir esas dos almas. Posiblemente sus mercedes hayan oído hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, del Bordero, es cuando se haya logrado una total unión del alma humana con el alma divina, una total unificación otra vez con el real ser. Hay una manifestación total de ese real ser. Y si vamos a hacer unas bodas completas, el demonio se ha levantado. Claro que hay casos en los cuales ese demonio se perdió para siempre. Entró una muerte segunda. Entonces, cuando eso ocurrió, el alma de pronto se levantó y se fusionó con ese ser. Eso es una boda del Cordero que no sería completa porque el primer propósito que se tuvo cuando
recordando lo que ya fue explicado en estas clases, cuando se extrajo del alma divina un pedazo de alma divina, una fraxel de alma divina, y bajo descendió como alma humana, el gran propósito era el rescate de ese demonio caído, de ese Luzbel caído. ¿Ven? Bien. Entonces yo quisiera, porque yo estoy hable y hable y hable, pero si hay algo que a mí me gusta combatir, es el yo feligrés. La gente dice, no, una conferencia excelente, pero digo, no entendí, pero fue excelente, y eso no sirve. Lo que queremos es que su mercedes extraigan esta sabiduría. Entonces, antes de preguntarle a su mercedes, si no tienen claro en torno a lo que estamos explicando, qué es personalidad, qué es cada una de las cosas que hemos explicado, pregunten, por favor. O si no, yo pregunto a sus mercedes, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿quiénes somos? ¿Quién está actuando ahí en el cuerpo de sus mercedes? Sus mercedes ahí, cada una de sus mercedes ahí. ¿Quién está actuando? Adelante, los oigo. Quiero oír 3 personas que me digan, a ver, de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando. Bien, hagan una reflexión y miren y me dicen, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, señor. Bueno, la reflexión es la duda. ¿Será cierto, será realidad de lo que las personas hablan? Eh, Perdón, identifícate, por favor. sí, ¿Quién? señor. Buen dinero, buena salud. Buen ¿Con día, quién buen tenemos dinero, el gusto y desde dónde? un buen bienestar, una buena tranquilidad, un buen estado de ánimo. O hasta me a todos los que se encuentran en estos instantes. Bulldog, aquí de la ciudad de Bogotá. Eh, Cuando oigo hablar las personas así de otros mundos, de otras constelaciones, de otros niveles, de otros mundos que con nuestros ojos no puede ver, aquí vemos es únicamente este estado físico. Entonces se presenta la duda, ¿será cierto, será mentira, será realidad? Escuchando a su merced ahorita, inclusive, oiga, si no pudiera aún con este cuerpo poder palpar esos sitios por allá, ¿cierto? Pero entonces suena como fantasía. Ese es mi caso. ¿Qué opina su merced sobre eso? Esas palabras tuyas me vienen al recuerdo unas palabras que dijo el maestro Kellyon ya hace unos buenos años. Decía, la misión nuestra, y para que puedan entender la misión que tenemos en esta esfera, imagínense que sus mercedes tienen que darle un mensaje, enseñarle a una persona que es ciega, que es sorda y que no tiene tacto. Hay que enseñarles. Así está esta humanidad, enceguecida, ciega, sorda, porque estar totalmente desconectada de Dios. Ese es el punto, mi querido hermano. Así está la humanidad. Entonces, yo lo entiendo. ¿Por dónde comenzar? Y le doy esta práctica, mi querido Bulliok, que alguna vez el maestro Kellyon
me la dio. Licenciado Montito. La práctica es la siguiente. Sus mercedes se van un sabbat que está vibrando Akash. Se van un sabbat, ojalá a un bosque, preferible a un bosque de pinos, porque son plantas saturnales. Y allá busquen conectarse con esa parte, esa inteligencia que hizo el cosmos. Eso que llaman Dios. No le pongan nombres. Busquen conectarse. Antes de seguir en la práctica, hoy me llegó a las manos una anécdota muy interesante de Isaac Newton, ese gran sabio, gran científico del cosmos. Isaac Newton fabricaron un equipo, fabricó un modelo del sistema solar, muy bonito, lo fabricaron, ese modelo del sistema solar. Y alguien le preguntó, ¿quién hizo ese modelo? Y él dijo, nadie, eso no lo hizo nadie. Digo, no, eso es imposible, ¿cómo así que no lo hizo nadie? Tuvo que haberlo hecho alguna persona o algún grupo de conjunto de personas. Eso dijo Isaac Newton. Cierto que es imposible pensar uno que ese modelo no lo hizo nadie. Y entonces yo los invito a pensar el modelo cósmico que es mucho más grande que este modelo. Decir que nadie lo hizo, ¿no es cierto que eso es como absurdo? Ese es un argumento que daba Isaac Newton para mostrar la presencia de una inteligencia superior que construyó todo el cosmos. O sea, lo que podemos llamar como Dios. Bueno, habiendo hecho esta reflexión, entonces ahora sí procedemos, continuar con la práctica. Vuestra merced y todo el que la quiera hacer está invitado. Un sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado vibra Akash. Es la vibración que más nos acerca a Dios. Por eso es que el sábado es sagrado. Es un día de no laborar, sino de buscar las cosas de Dios. En ese sabbat vamos a buscar un retiro a un bosque, ojalá que tenga plantas saturnales. Las plantas saturnales son de Saturno, que también a su vez tienen vibración de Akash. ¿Como cuáles? El pino, el ciprés, las acacias, pero más los pinos, las coníferas. Bueno, si no encuentran coníferas, cualquier bosque sirve, pero esos son los más apropiados. Y ahí buscar conectarse con esa divinidad. Buscar establecer como una conexión. No razonen, solamente sientan que se establece esa conexión. Pidan esa conexión. Que les hable, que se sienta esa conexión. Que se conecten con sus mercedes. Eso le da a uno
una reflexión profunda, comienza uno a sentir cosas. Puede que al principio no las siente. La hora más ideal es entre las 12 y las 3 de la tarde, porque se está tratando con Akash, con doble Akash y aún con triple Akash. Entre las 12 y 2 de la tarde está, entre las 12 y las 3 hay un Akash, entre las 12 y 2 hay otro Akash, o sea, sería Akash del sábado, Akash por estar de 12 a 3 y Akash de 12 a 2. Es una vibración muy especial para uno conectarse. Ojalá que esté ayunando, que esté en ayuno. Busque conectarse, busque hacer esas conexiones. No razone, solamente sienta. Abrace si quiere un pino, sienta su esencia. Briegue a meterse dentro de esa esencia. Briegue a meterse dentro de ella. ¿Ya? Y ahí comienza vuestra merced. Un segundo punto que es absolutamente importante es aprender a oír la voz de la conciencia y a obedecerle. Nos decía el maestro Jacqueline Zeus Induceus las siguientes palabras. El ateo más ateo de todos los ateos, si no viola su conciencia, será contado como hijo de Dios. Porque es que la gente cree que creyendo en X o Y o Z Dios, ya está organizado, ya está listo. No es así. El verdadero hijo de Dios oye la voz de Dios que habla en su conciencia. Llámese budista, llámese musulmán, llámese cristiano, llámese católico, llámese gnóstico, llámese lo que quiera. Incluso llámese ateo. Pero si oye la voz de Dios y a ella le obedece, o la voz de la conciencia, será contado como hijo de Dios. Yo recuerdo, esto creo lo he contado varias veces, pero es tan importante poderlo contar de nuevo porque siempre hay gente que no lo haya oído y a algunos se lo olvidó. Estábamos en el depósito, ese era 1990. Estábamos en el Kanda de la Tierra, en el depósito del Kanda de la Tierra. Y llegaron unos cosechadores de miel, de la miel salínica. Una miel que, para los que no la conocen, esa no se produce en colmenas, se produce en las selvas y debajo de la tierra. O sea que hay que sacar de debajo de la tierra esa miel. La gúngura, la... No, la gúngura no es esta. Bueno, ya les digo ahorita el simple. Y de allí se extrae esa miel y las abejitas son chirriquiticas. Entonces, ellos producen muy poquitita. Son de la variedad de las angelitas, pero no son propias, no son como angelitas comunes y corrientes. Imagínense, para que se formen una idea, una abejita de esas angelitas, una colmena de una abejita, producen en un año 1 litro. Entonces, de ese tamaño, o sea, la producción es extremadamente eh, costosa y difícil de extraer esa miel, pero es una bendición porque tiene las 12 cales, las 12 sales, puede reconstruir nuestros cuerpos. Bueno, eso será tema de otra clase. Pero bien, trajeron ellos 50 kilos de miel salínica.
pero le echaron en una pimpina plástica de 50 kilos. Yo no conocía esas pimpinas tan grandotas. Por lo regular las que yo conozco son de 22 kilos, que su merced la mayoría también las conoce. Pero resulta que estos imprudentes no se habían dado cuenta que en esa pimpina habían transportado gasolina antes y la echaron las 50 litros, los echaron con la gasolina. O sea, las paredes estaban, tenía gasolina, mejor dicho, para no hablarles largo. Se mezcló. Cuando llega esa miel, yo la probé, sacamos en una cucharadita y la probé, yo quedé como viendo así, cruzado, porque tenía gasolina. Tenía gasolina. Y el maestro Kelly, o sea, de acuerdo a eso, esa miel estaba perdida. Imagínense una cosecha de 50 kilos de miel salínica. ¿Se imaginan esa pérdida? No tanto en lo económico, sino en los beneficios que esa miel iría a hacerle a las criaturas. Eso es Dios ahí embotelladito en esa. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, el maestro levantó los ojos al cielo, habló con la ley y la ley le autorizó poder limpiar esa miel. Ahí él sacó a la gente, tomó un balde. Es un ritual que no puedo decirlo que hizo el maestro, pero lo cierto es, o sea, no debo, pero él pidió una tabla de madera, un balde, un lienzo. Hizo una labor en media hora y le sacó, al finalizar la media hora, la tabla, que era de madera, estaba tinta en gasolina, olía a gasolina, estaba impregnada, toda la gasolina estaba ahí en esta tabla. Yo volví a probar la miel, deliciosa esa miel. La mejor miel salínica, y yo me he tomado varios frascos de varias botellas de miel salínica, pero aquí en mi paladar tengo el recuerdo de esa miel salínica, muy energetizada, muy poderosa. Todas son poderosas, pero esa fue única. Tuve el privilegio ese día de darles miel salínica. El maestro me puso a que a todos los que estaban en el Canda, como 300 personas, les dimos de esa miel salínica. El maestro me puso a esa labor. Hoy veo que con eso me hizo una bendición cósmica grande. Pero, bueno, yo les he contado esta historia que aparentemente está descontextualizada del todo de lo que estamos hablando, pero ahorita se van a dar cuenta que no. Cuando nosotros nos estábamos mirando eso y pues vimos ese milagro tan tenaz, dice el maestro, ¿os sorprendéis por lo que hago? Pues esto y mucho más podéis hacer vosotros, con una sola condición: no violar vuestra conciencia.
Cuando no violáis vuestra conciencia, las puertas de los almacenes de sabiduría se abren sobre vuestras mercedes. Y la sabiduría y el conocimiento del cosmos es a raudales en cada uno de vuestras mercedes. Mis queridos y apreciados hermanos, aquí me refiero a lo que dice en los Salmos, Salmo 2 y en algunos otros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entendiendo temor no en el ¡ay, ay, ay! No, en el respeto a sus leyes y el acatacierto a los principios cósmicos. La gente tiende a confundir conciencia con moral, con costumbres, no. La conciencia son principios incólumes del cosmos que solamente se sienten, que se habla ya en nuestra conciencia. Cuando aprendemos a conectarnos con ese real ser nuestro dentro, ese ser empieza a hablarnos. La gente por lo regular común y corriente tiene entenebrecida su conciencia. De tanto violarla, ya no la oyen. El ladrón, el que hace daño, el calumniador, el violador, el que no respeta el derecho ajeno, es un violador de conciencia. Cuando aprendemos a respetar el derecho ajeno de las criaturas, cuando aprendemos a ponernos en el lugar de otra persona y sentir lo que esa persona siente para buscar esa ecuanimidad, en ese instante, mi apreciado hermano, empieza a florecer dentro de nos ese fluido cósmico, ese despertar. Yo les cuento una historia, mi apreciado hermanos. Alguna vez que me dio el maestro, es el año 1997 para ser exacto, junio, nos dio una práctica de Géminis con la cual nos conectábamos con la naturaleza para reconciliarnos con la naturaleza. Una práctica hermosa. Y estaba haciéndola yo ahí en un parquecito donde había vegetación bonita. Y fue una cosa impresionantemente hermosa cuando comienzo a sentir que las plantas me decían, hola, yo sirvo para esto, hola, yo sirvo para esto, yo sirvo para esto. Sentí esa conversación con esas plantas. Eso fue hermosísimo ese día. Por lo regular, los humanos, mi apreciado hermanos, sufren de una enfermedad que no saben qué es enfermedad, que se llama la entelequia. ¿Qué es la entelequia? Es el exceso de razón. A ver, quiero explicarles algo. Bueno, todos tenemos un cuerpo físico, aquí tridimensionalmente, se nos dio una mente que se llama humen. Pero lamentablemente el humen ha sido cooptado por los defectos, por los yoes. Y el humen, que es necesario el humen como tal, es la lógica, es el que nos da las lógicas para hacer las cosas aquí tridimensionales. Es bonito eso. Pero el humen, sobre todo el que es entre más violador de conciencia, pues ya no tiene conexiones con las esferas superiores.
y aparece entonces la razón. La razón es como una muleta. A ver, les pongo el ejemplo, le pongo varios ejemplos. El primer ejemplo es un ciego, una persona que es ciega. La persona que es ciega tiene un bastoncito, ¿cierto? ¿De acuerdo? Con el bastoncito va tocando y va mirando por dónde caminar. El que ve no necesita ese bastón. ¿Sí es claro? Pues bien, así es la humanidad. La razón es como ese bastoncito que necesita estar tocando aquí, tocando allá para poder avanzar, para poder avanzar. Si el jumen no estuviera cooptado por los egos, las lógicas estaría unido con el hamen. ¿Qué es el hamen? El hamen es la mente del ser. Todos sus mercedes tienen un ser dentro. Y ese no tiene límites. Ese está conectado con el cosmos infinito. Ese hamen, el ser, no tiene, está más allá de las limitaciones antropomórficas. Es un bloque de energía. Entre menos se viole conciencia, más conexeles se tienen con ese hamen, más el ser se manifiesta y más conexeles se tienen con los almacenes de la sabiduría. ¿Ven cómo es? Más conexeles se tienen y se ven las formas, la marcha del cosmos se va haciendo cada vez más clara, más clara, más clara, más clara, en la medida que se va avanzando en ese terreno. Yo quiero contarles a sus mercedes una historia de mi vida para que me entiendan de qué estamos hablando. Creo que aquí le he contado, pero hoy es menester volverla a contar. Porque la pregunta que me hace el Hermagdus es muy importante. Es una pregunta bastante importante y que amerita darle una claridad. Miren, yo empecé cuando entré a la doctrina taoísta. Lo primero que recibí fue lo que soy, lo que era en ese instante. Un demonio en proceso eh, de buscar redención. Dagón. Dagón. Sus mercedes encuentran de Dagón lo que quieran. Busquen en internet y van a encontrar muchas cosas. Solo que el Dagón de hoy ya es muy distinto a ese. ¿Quién era Dagón? Dagón fue un ángel llamado Dárgenes, que vino aquí a las esferas a ayudar, pero lamentablemente se dejó enredar por Satán y rodó como demonio. Dagón. Pero bueno, cuando conocí el Tao, me llamaba Dagón. De todas formas, demonio y todo, pero se tenía mucha sabiduría, muchas cosas se entendían. El 6 de agosto de 1990 recibí un dragón, el dragón As, un dragón de sabiduría y creacel. Y era muy interesante porque uno veía el mundo causal, que es el mundo de las formas geométricas. Todo el cosmos está hecho con figuras geométricas y con címeros en el mundo causal.
Yo veía en todos los lados, veía eso. Veía las viteríticas, veía la fuerza de centrífugas, centrípetas. Era hermoso. Y las preguntas que me hacían, pues uno tenía facilidad de contestarlas. Pero bueno, el Bodhisattva no estaba muy preparado en ese entonces. Violaba su conciencia. No tanto como el mundo, pero de todas formas no se hacían las cosas completamente bien. Y el 11 de noviembre de 1991, a las 11:11 de la mañana, se fueron los seres, el dragonaz, y en ese quedé yo hecho un cascarón, sin seres. Yo en ese momento no sentí nada. Ah, bueno. Pero al cuarto de hora me dijeron hay que dictar una conferencia, díctela. Y fui a dictarla, ¿y a dónde? Oh, mi Dios bendito. Uno acostumbrado a conectarse con los almacenes del cosmos, en ese instante era como si me hubieran sacado el cerebro. Entonces, hablé de lo que me acordaba haber leído por allá en algún libro, de lo que me acordaba haber entendido, pero no era conocimiento que todo tuviera, sino que me lo habían transferido por libros sobre todo. Me sentí vacío, me sentí pero muy vacío, con ganas de morirme. Fueron las épocas más terribles de mi vida, más terribles. Y eso trajo muchas otras consecuencias que no son del caso contar. Duré así 3 meses, 3 meses y medio en estas cosas. Ya cuando empecé a recibir nuevamente unos seres, no fue, de todas formas, la tristeza profunda siguió existiendo en mí. Afortunadamente ya el dragonazo otra vez ha vuelto, el dragón Hash volvió en abril del 2023. Y otras cosas, otros seres más. Pero les cuento una experiencia. Como decía el maestro Kellion, cuando puedan suceder algunas cosas que pareciera que no son buenas, lo bueno de ellas, o pareciera que son muy adversas, lo bueno de ellas puede con el tiempo venir sobre ti. Pues yo les cuento, cada vez que de pronto en este trasegar de la vida uno medio se resbala o trata de hacer algo que no va en la dirección de su conciencia, siente uno un bajón en la energía de los seres. E inmediatamente me acuerdo de ese vacío espantoso y vuelvo y me enderezo y me alineo para caminar derechito, para que sean los seres los que guíen este trasegar en la existencia. Eso me quedó como de experiencia, como dijo alguien. Puede que no tenga totalmente claro para dónde voy, pero lo que sí tengo claro es para dónde nunca quiero volver. Y yo nunca quiero volver a ese estado de vacuidad, de sensación, donde no estaba la presencia de Dios en nos. Decía el maestro Samael Aún Weor, se puede estar en la más oscura de las mazmorras, pero si se tiene a Dios dentro, se tiene todo. Se es feliz.
Y se lo digo con absoluta claridad. La felicidad que tanto buscan las personas, realmente se encuentra cuando hay un estado de plenitud de tener la presencia de Dios dentro. Eso es lo que se llama Shamadhi. Y hay niveles de Shamadhi dentro de cada criatura, para las criaturas en general. Shamadhi. Por ejemplo, si tú haces una excelente obra, ayudas a gente, haces una labor, tú sientes una alegría interna, como una satisfacción del deber cumplido. Eso es un nivel de Shamadhi. Cuando se tiene la presencia de Dios, se vive pleno. Las tristezas desaparecen en la medida que se va llenando uno de la presencia de Dios. Entonces, esa sería como mi contesta a la pregunta que vuestra merced hace de cómo conectarse con esos seres que no sean razón. Ahora les doy, ya que nos metimos en gastos, les voy a dar otra práctica que nos entregó el Elohim Miguel, que es nuestro mismo, están en el mismo cuerpo con el maestro Samael Joad Bator Beor. Breguemos a meternos en cada cosa que tenemos a nuestro alrededor, en cada ser, en el frijolito que nos llevamos a la boca, en la flor. Breguemos, busquemos como hacer esa flor, ser ese frijolito, entrar, ser el aire. Recordemos que decía Francisco de Asís, hermano agua, hermano sol, el hermano perro. En Francisco de Asís, un gran hombre sabio y sacro. En ese cuerpo de Francisco de Asís estuvo el maestro Kelion, para que vuestras mercedes lo sepan. Ese Francisco de Asís, con esa doctrina del hermano sol, el hermano agua, es la misma doctrina que hoy nos está enseñando los mismos maestros. Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de las personas, a sentir. Eso nos da un poder de oír donde no hay voz, de leer donde no hay escrito. Y eso nos hace sabios, nos hace sabios. Yo los invito a todos vuestras mercedes a que lean, a que estudien la alquimia del amor, que está en el Edén de las Hespérides y está ahí en Tao TV. En la alquimia del amor se explican detalles uno por uno de lo que mata el amor. Y ese amor cuando muere, eso nos produce, nos aleja de nuestros seres y va metiéndonos en las tinieblas. Y entonces, como el ceguito, toca sacar el bastón para dar los pasos. Pero cuando aprendemos a fusionarnos con ese amor consciente cósmico, nos empezamos a conectar con la inmanencia suprema, fuente de todo poder, fuente de toda sabiduría, fuente de toda plenitud. Mi querido y apreciado Hermagdu, gratísimas por esa pregunta tan interesante. Si quedó claro algo, si sienten que con esto ya tienen algo de irraciertas, de instruciertos para avanzar en el camino espiritual, adelante. Recuerden una cosa, esta doctrina no es una religión. Así nos tengamos que camuflar como una religión en el mundo, pero no. Es una disciplina para vivir, es una forma de vivir
para introyectarla a nuestra vida. Y si se dan cuenta, esta es transversal a cualquier creencia de la tierra. Los principios que nosotros practicamos son transversales, independiente de lo que la gente crea. Si creen en Zoroastro, adelante. Si creen en Mahoma, adelante, en al señor Alá. Si creen en Brahma, en lo que quieran. Pero esto es transversal. Es una forma de vivir conectados con ese espíritu, fuente de todo lo creado. Bien, no razonen. Esto no es de creer o no creer. Esto es de vivir, de sentir, de sentir. Ya. La humanidad está divorciada de Dios. Incluso muchos de esos que se dan golpes de pecho, los ve uno en fariseos completamente, totalmente fariseos. Vuestras mercedes, aprendan a conocerse sus mercedes mismos o aprendamos a buscar a Dios dentro de cada uno de nosotros y a verlo también en nuestros hermanos alrededor, en el hermano perro, en el hermano agua, en el hermano sol, en el hermano gato, en todo a nuestro alrededor. Bueno, miren que no estaba proverbiado esto en el libreto, pero es un menester que nos demos cuenta que la no violación de la conciencia es la base de todo. La no violación de la conciencia. El maestro Samael Aún Weor hablaba del despertar de la conciencia. Y aquí sea el momento, el punto y la hora para explicar cuál es la diferencia. Vamos a explicarlo. El maestro Samael Aún Weor explicaba, decía que hay que el 97% de la conciencia está dormida y solamente hay un 3% despierta. Los psicólogos modernos y todos estos seres que ahora se habla del automático. La gente por lo regular vive en un automático, en su conducta, es un automático el que le maneja. Pues eso es la conciencia dormida, un automático. Y entonces, ¿cómo salir del automático? Para salir del automático es menester tener conciencia del recuerdo de sí. El maestro Samael Aún Weor, y hago la diferencia porque ahorita voy a explicar cuál es la práctica taoísta para esto. El maestro Samael Aún Weor explicaba, daba la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. ¿Qué era el sujeto? Voy a hablarlo como gnóstico y luego lo voy a explicar como taoísta. Sujeto es quién soy yo, para estar uno aquí. ¿Qué estoy, el objeto, qué estoy haciendo? Y el lugar donde estoy. Eso hacía que la atención estuviera siempre en recuerdo de sí. Él lo llamaba centro de gravedad permanente. Él decía, estoy hablando del maestro Samael Aún Weor, que había que agotar la forma de pensar. O sea que la mejor forma de pensar era no pensar, estar aquí y ahora, de forma permanente. Eso lo desarrollaba uno
algo que se llama el sentido espacial, así como lo enseñó el maestro Samael Aumber. Uno se miraba y se miraba, es como si tuviera ojos en la espalda, en los pies, en todo. Entonces se miraba no solamente con los ojos físicos, sino atrás, adelante. Eso le va a dar a uno un asentamiento, una especie de asentarse uno en lo que está haciendo y no estar en el automático que usualmente las gentes viven. Eso es el Camictus para despertar conciencia, que así tiene que hacerse para el despertar de la conciencia, estar en recuerdo de sí. Ahora bien, el maestro Kelion Zeus Induceus nos entrega algo adicional. Y él dice, más antes que despertar conciencia, no quiere decir que no se busque despertar conciencia, sí hay que despertar la conciencia, pero la poca que se tenga, primero que todo hay que esforzarse por no violar su conciencia. Cuando no se viola la conciencia, ya explicamos todos los dones que se tienen. Pero también hay una técnica, ese sujeto y objeto y lugar, vamos a mirarlo desde el ángulo taoísta. ¿Qué es el sujeto? Ya no es la personalidad, es el ser. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son sus mercedes? ¿Quién está actuando en ese momento? ¿El demonio? ¿El ser? ¿Quién es? Si vuestras mercedes se observan, van a descubrirse. Es cuestión de descubrirse, de mirarse. Y posiblemente ahora en unas clases que vamos a empezar pronto, yo les enseñe a que se pongan de acuerdo con sus mercedes mismos. Voy a hablarles de mí, no de lo que haya leído, sino de lo que yo he vivido. Miren, nosotros tenemos subpersonalidades, tenemos seres también. Y ahí dentro hay subpersonalidades terribles. Yo te encontré una subpersonalidad que me odiaba a mí mismo. Tuve que procesarla. Entonces, cuando uno aprende a observarse, a mirarse para adentro, aprende a descubrir esos monstruos que tiene adentro y también a mirar los seres que hay dentro de cada uno. Entonces, cuando se miren quién soy yo, invoquen sus seres, aprendan a invocar su ser para que sea ese ser el que les maneje su carro de la vida. En el objeto, ¿qué estoy haciendo? Háganse esta pregunta. ¿Y esto, lo que estoy haciendo, agrada o ofende a Dios? Esa pregunta, por ejemplo, en lo que a mí respecta, me ha ahorrado muchas violaciones de conciencia. Porque uno va a hacer algo y se hace la pregunta, bueno, ¿y esto agrada o ofende a Dios? Y ahí, salen las cosas. Entonces se abstiene uno de hacer cosas que ofendan a Dios. Y lo otro en el lugar, más que el lugar físico, porque los ojos engañan, busquen sentir la energía de un sitio, de una persona, del sitio donde están. La gente puede engañar con la palabra. La gente puede engañar puede engañar la gente con la imagen.
con la apariencia, pero hay algo con el cual no pueden engañar y es la energía. Aprendamos a sentir la energía y si aprendemos a eso, aprendemos a descubrir más allá verdades y mentiras de las cosas. Bueno, ahí les doy esas técnicas para estar despertando y estar alineándonos con nuestros seres. Y eso es la labor diaria, total, permanente. Mis hermanos, de por Dios, no permitan que esta doctrina se convierta en una religión más de creencia. Como decía alguien, yo creo en Kelion, yo creo en Samael. No, eso no es así. A ellos hay que encarnarlos, no creer, sino encarnarlos. ¿Ven cómo es? Sentir su presencia. Y estas técnicas son las que nos llevan a esas cosas. Bueno, creo que la contesta a esa preguntita nos llevó más de una hora, pero bonito, excelente. Creo que hay unas manitas levantadas, mi querida Gran Mayara, adelante. Claro que sí, maestro. Quien tiene la Magdu levantada es Ruby Yanira Riveros. Adelante. Buen día, Lunar, maestro de Don Dagón y todos los seres de la sala. Harcali, buen día. Bien, maestro. Maestra, bueno, le voy a hacer una pregunta que creo que tiene que ver con lo que vuestra merced acabó de explicar, pero es algo un poco más puntual. Bueno, se supone que nosotros debemos engrandecer nuestra alma y nuestros seres, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, se llega aquí a la GEA y digamos que uno tiene ciertas circunstancias en la vida, ya sea en pareja, en labores, en amistades, en familia, que serían como los exiges o las pruebas que se dan. Eh, Se supone que nosotros venimos a solaxelar o a negociar esta parte para, o sea, como digamos, como algo que nosotros de pronto nos prometimos y debemos tratar de hacerlo mejor. Pero si uno no ha cometido el error, sino la otra persona de pronto cometió ciertas faltas egoicas, diría yo, que se afectaron las dos partes. Eh, Ellos de pronto no son o sí son de la doctrina. Si uno no ha cometido el error, debe como, o sea, como decir perdonar o buscar el perdón, sabiendo que esa persona fue la que hizo el daño directo, o cómo se haría Es ahí en que esa no le he parte. entendido la pregunta. O sea, No sé. cuando una persona hiere a otra, independientemente de lo que sea, ¿sí? O sea, en pareja, en labor, en lo que sea, se hiere, o sea, por decir algo, la humilló, la trató mal, le fue infiel o alguna cosa. Pero entonces, si esa persona fue la que cometió el error, pero uno de pronto ya está egoísta y mira la parte egoica, pero, o sea, necesariamente uno para solaxelar esa parte y como quitar ese problema, ese exige que hubo de pronto en otro retorno y se volvió a dar en este, yo tengo que, digamos, como pedir perdón o solaxelar esa parte sabiendo que yo no cometí ese error. Bueno, voy a hablar de eso. Esa pregunta amerita todo un seminacuario de conferencias. Los invito a que busquen en el Edén de las Hespérides sobre el perdón. Lo que es, se dio todo un seminario de lo que es el perdón, un seminacuario de lo que es el perdón. Se explicó detalle a detalle todo eso. Búsquenlo en el Edén de las Hespérides, ahí lo encuentran. Hoy les digo lo siguiente, no hay que confundir perdón con liberación.
Realmente el único que perdona es Dios. ¿Para qué? Voy a ponerles un ejemplo. Alguien, digamos, este caso es un caso que lo viví, lo vi. Un joven que un jefe paramilitar en Colombia le mató la mamá. ¿Ya? Le mató la mamá. Entonces, y él se me dijo, maestro, ¿yo qué hago? En ese caso, rencores, dolores que hay en el corazón. Ahí, perdón. ¿Cuál perdón? Si el tipo ni siquiera estaba arrepentido de eso. Cuando alguien de pronto puede que sí, sinceramente haya un arrepentimiento sincero y profundo, pues de acuerdo a eso, uno puede, ahí sí puede haber un perdón. Pero cuando no hay arrepentimiento, eso se caería en la alcahuetería. Lo que tiene que es uno liberarse de esas cosas, entregárselo a la ley de Dios y uno liberarse de eso. Se entrega a la ley de Dios y uno se libera. Hay que desarrollar unas prácticas para potencializar el corazón. Vamos a entrar a una didáctica. Estamos próximos. De este mes de abril no pasa. De que empecemos esa didáctica. Estoy buscando la hora, que es que la agenda toda la semana por la tarde estoy como ocupado. Para entregar la didáctica de cambio interior. Una didáctica para fortalecer el corazón en toda cosa, para sacar resentimientos, rencores, odios, porque eso queda unos marras. Hay 3 tipos de marras: marras económicos, marras emocionales y marras espirituales. Este tipo de lo que estás hablando, Jarcali, son marras emocionales. Y hay que sanar el corazón, liberar el corazón, sanarlo, liberarlo. Y ya que la ley de Dios cobre y haga lo que tenga que hacer. Y vuelvo y digo, solamente cuando hay un verdadero y sincero arrepentimiento profundo, ahí sí amerita la palabra perdón. Pero cuando no lo hay que entregar eso a la ley. Eso es una liberación, que es diferente. Liberación. Porque si no, si se sigue tolerando, eso se convierte en una alcahuetería. Yo les recuerdo algo que ya he explicado acá, pero lo vuelvo a explicar. En el año 1996, 97, por ahí, el maestro Kellyon llegó a una jovencita de 18 años y le dijo, maestro, cuando eso el maestro, el que llegaba de una vez, veía al maestro Kellyon ahí, le dijo, maestro, es que mi abuelo se está muriendo y él me está exigiendo que lo perdone. Y el maestro le dijo, ¿y qué hago, maestro? Entonces el maestro le dijo, ¿y qué fue lo que te hizo? Dijo, él me violó cuando yo era una niña. Entonces el maestro miró al piso, miró a la joven, miró al cielo y dijo, si tú lo perdonas, en la próxima existencia él te vuelve a violar. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Entonces uno no puede perdonar. Claramente ese señor lo que quería era irse en paz, de acuerdo a su criterio católico, que el católico dice, yo hago todo lo que me dé la gana y unos momenticos antes de morirme me arrepiento y ya voy para el cielo. ¿Ya?
Entonces, dentro de esa concepción, eso la tenía el hombre, pero el hombre arrepentido no estaba. Ahí es lo que tiene uno que es liberarse de eso, entregar eso a Dios, entregarle a Dios estas cosas. Permita Dios dentro del seminacuario de lo que viene, hablemos de esas cosas y poderles entregar temas para que vuestras mercedes entren a liberarse de eso. Por ahora, busquen en el Edén de las Hespérides lo que hablamos del perdón y ahí van a encontrar algunos elementos al respecto. Lo importante también es aprender a blindar nuestro corazón, a fortalecerlo, no para que no amemos, antes lo contrario, va uno a crecer el amor, pero con fortaleza, para que nada lo dañe, nada lo dañe. Cuando llegue el momento les explicaré. Yo hoy les quiero contar algo de mi vida, porque es que lo más bonito de hablar de esto no es lo que uno haya leído por allá, sino lo que uno haya vivido. Yo a esta existencia llegué extremadamente sensible, sobre todo con los seres queridos o un amigo o la familia. Si me decían algo, me hacían algo, para mí eso era terrible. Y gratísimas a las prácticas que me entregaron los maestros, especialmente el maestro Kellion. Uno tiene ya el corazón a prueba de todo. Ya, incluso a las criaturas que le han hecho a uno daño, aprende uno a mirarlas con los ojos del ser y busca ayudarlas a que salgan de ese nivel de error. Ya, pero no permitir que sigan haciendo con uno lo que les dé la gana. Eso es otra cosa. No hay que confundir. No hay que confundir las cosas. Esa es mi contesta, mi querida, por ahora, mi querida Harkali. ¿Qué dices? ¿Queda claro? Sí, maestro, me queda excelente y claro, y además que uno como, o sea, pienso que mi ser le habla a uno a qué punto uno debe sí o no perdonar a la persona. Pero sí me gustaría que vuestra merced de pronto, y que sé que su merced es muy pilo, eh, Bueno, en, vamos a hacer una cosa. no, en reajustar algo, maestro, que eso siempre se lo dicen a uno en la iglesia católica. No es que si se arrepiente a última hora, se va con Dios. Ese es un cuentazo, pero de aquí a Shanghái. Exacto, o sea, eso quiero que se explique bien porque es como primera vez que, o sea, siempre he tenido la duda, pero primera vez que oigo algo así como lo que está diciendo su merced, me gustaría que más adelante lo Claro, sí, en su implementara más. momento sí, hablemos eso. Vale, maestro, me parece muy excelente esa parte. Bueno, Gratísimas y bien. estamos hablando, gratísimas. Bueno, hay otra manita levantada adelante, Gran Mayar. Sí, maestro. Quien tiene la magdu levantada es Steven Álvarez. Adelante. Adelante. Buen día lunar para todos, buen día lunar maestro Albazdo. Maestro, pues no sé si de pronto pues tengo todavía como ese vacío de duda con respecto a lo de la voz de la conciencia. Últimamente pues he tenido como un choque a nivel de INTI en ese sentido, donde he escuchado mi conciencia y como dicen por ahí coloquialmente me deja sentado cuando me corrige, pero pues también por otro lado tenga esa voz donde es esa voz de rebeldía, de pronto decir no haga mandalas, no haga runas, no haga sacrógesis. Entonces es esa lucha como constante, pero quisiera preguntarle si hay alguna forma de acertar más como la voz de la conciencia, como para prestarle más conciencia a esa voz, maestro. Oiga, esa pregunta es muy linda, muy buena y es una pregunta propia de alguien que está buscando hacer cosas. Claro, sí, estamos de acuerdo. Es que por dentro, ¿quién es el que se revela? El rebelde, justamente. El que se revela es la parte demoníaca, ¿sí? Esa parte demoníaca es la que dice, no, 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 es la rebelde. Por estos días, justamente esta semana,
el maestro Samael Joad Bator-Beor entregó una runa, una runa. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Alguien estuvo en el perdón de contempló el perdón de la disciplina de las indisciplinas? ¿Alguien de los Sí, maestro, presentes? de la runa Tau. Exactamente, la runa Tau. Esa runa, él después nos dijo que podíamos incorporarla a nuestras acrógesis. Yo se las voy a explicar, y él me explicaba que era también en movimiento. Esa runa se hace primero los pies a la altura del ancho de los hombros, se doblan mirando al oriente, se doblan un poquitito las rodillas, se inclina un poquitito hacia adelante, el brazo adelante, brazo derecho adelante, la palma mirando al piso, brazo izquierdo atrás, la palma mirando al piso. Ahí, esa es la runa. Puede hacerla estática, pero les voy a dar un consejo. Háganla avanzando. Junten rodilla con rodilla. Y ahora avancen con el pie izquierdo el pasito que les dé, sin despegar las rodillas. Y en ese momento avanzan la magdo izquierda adelante y la derecha queda atrás. Entonces, en ese momento queda el pie izquierdo adelante y la mano izquierda atrás, adelante también. Y así van avanzando. El pie que avanza, avanza la magdo adelante. Den 72 pasos con eso. 72 pasos. Sintiendo que la energía de la buena voluntad, del deseo de hacer las cosas bien, entra en sus mercedes. ¿Ya? Eso es magnífico. ¿Es claro? ¿Aló? Sí, maestro, sí, la runa es clara, maestro. Bueno, entonces, si tienen alguna preguntita al respecto, esa es una técnica de entregada, no hace poco, hace pues qué, esta semana, que todavía no termina. O sea que ya estamos en el Sabbat, pero fue entregada este Sabbat que pasó, el domingo y el lunes, ahí fue entregada. Es cuestión de ponerla en práctica. ¿Bien? Sí, maestro, gratísimas. Hacía la consulta era porque pues últimamente he hecho, digamos, como más enfoque a la doctrina y me ha pasado que me corrigen bastante. No digo bastante en el sentido de constantemente, sino llega momentos en donde prácticamente llega esa voz y te deja en seco, te deja paralizado. O me pasa mucho que cuando digamos, haciendo alguna explicación de algún tema y aunque no lo tenga claro en su totalidad, termino hablando del tema sin haberlo tenido claro a full término. Entonces quería como enfocarme en cómo mejorar esa parte donde más enfocarse uno en esa voz que le habla a uno, maestro. Gratísimas. Perfecto. Muy bien. Magnífico. Ya la tiene. Entonces, bueno, con esa práctica le va a ayudar mucho. Y la otra es otra runa que también enseñó el maestro Samael, es la runa del cambio de recurrencia. Ya las iremos explicando a su momento. Volvemos a entregarlas. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, maestro. Hay una Magdu levantada, pero hay una pregunta en el chat. Adelante. Bien, hacemos la pregunta en el chat porque ya hace bastante hemos cierto que la puso.
Bueno, dice Omaira del Carmen Castillo, le está diciendo que la abeja se llama tísula. Tisula. Exactamente. Gratísimas, me recordaron. Entre Y otras cosas, la obra tiene un propóleo llamado Tisula, que es especial para sacar tumores, para sacar todo lo que sea tumores del cuerpo, tumores cerebrales, tumores donde haya un tumor. Ese propóleo Tisula los saca. La Tisula. Bendita sea por haber hecho esa claridad. Muy bien. Siga bueno, con lo que sigue. dice Gloria. Buen día, maestro. ¿Qué hacer cuando uno oye personas que hablan dentro de uno? Yo sé que es el ego, pero ahí, ¿qué se debe hacer? No siempre es el ego. A veces son entidades que quieren entrar en su merced. Eh, Mire, eso sí habría que mirar cada uno de los casos. Cada uno de los casos habría que verlo porque no todos los casos son iguales. Hay gente que es trabajada por el estilo del MK Ultra, que la elaboran a distancia, la tienen trabajada. Tocaría mirar cada caso, pero una técnica que sí le doy ya, se la doy a todos los que quiera. Hagan sentadillas al sol, sintiendo, ojalá al sol, un sol de la mañana. Pues eso le sirve hasta la 1 de la tarde. Sintiendo que el sol, visualizándolo, hace media sentadilla, con que haga media sentadilla está bien. Sintiendo que la energía del sol, el sol entra por su glándula pineal y se deposita allí. Se va depositando en esa glándula pineal y su centro de su cabeza, o sea, allí el pineal se va volviendo un sol. Ese sol va entrando y va eclosionando, va volviéndose un sol. Y que en la medida que va creciendo ese sol, va desplazando hacia afuera todo el ferment, o sea, toda la energía mental negativa. Yo la he hecho. Créame que eso es especial. So van a encontrar cositas que no le tengo por qué decirle más. Empiecen, y ahí van a empezar a encontrar cosas. Eso les va a mejorar mucho la conexión con el cosmos. Muy bien. Ahí les doy eso. ¿Ya? Más luego de pronto estaremos hablando de eso. Uy, eso hay muchas cosas por enseñar. ¿Qué más? Digan. Sí, maestro. Tiene la Magdu levantada Ruby Yanira Riveros. Adelante. Maestro, una preguntita. Es que su merced acabó de tomar el tema de acuerdo a lo que el maestro Steven, o sea, la persona que se da como Steven, habló. O sea, dice el maestro Samael, si no o sea, se hace el perdón y si no se le devuelve 13,000 veces, por decir algo, la indisciplina, ¿sí? O sea, el perdón que está haciendo. 13 Digo, veces. Él lo dijo fue 13 veces, no 13,000. bueno, 13 veces. ¿Qué tan importante es esa parte? Porque yo considero de que, o sea, debe tenerse mucha responsabilidad para recibir un perdón tan especial que es importante de pronto tenerlo, ¿sí? Pero yo hay veces siento que hay cosas que como que siento que no y hay veces ni siquiera las puedo hacer, o sea, de ciertos perdones. ¿Por qué? Por el cumplimiento que uno le debe dar. En el caso que hubo hace 8 días, él habló mucho de la disciplina y la disciplina no es, ay, yo hay veces voy a hacer sacrógesis. Es que yo no, o sea, para mí el Tao como tal es la disciplina de levantarse a las 3:30, evacuar, bueno, todo lo que se hace en el templo, lo que todo, esa es la parte
la enseñanza que nos dan, pero hay veces siento que no soy capaz, y hasta el mismo maestro, yo creo que cuando dice no es para todo el mundo, está diciendo prepárense para lo que va a hacer. ¿Es así o no? Mira, hay momentos que, es decir, más que todo la indisciplina, hay niveles de indisciplina, indudablemente. Hay niveles. Pero él principalmente a lo que se refería era a la desobediencia. Por ejemplo, allá en el templo, por eso lo hizo solo para la gente del templo. Nos podemos entrar con esa vibracel para ir mejorando los niveles de disciplina nuestros. Pero es que había gente que, por ejemplo, le tocaba hacer el pan, no iba. Las runas no le iba. Guardias no va. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Entonces, esos son niveles graves de indisciplina. ¿Ya? Entonces, vuelvo y digo, hay niveles. Sí, y con mi mismo maestro Samael decía, aún yo no soy un cumplidor 100% de la doctrina, porque ahí es que se esfuerce, sí, pero hay momentos en que uno no le da pero para esto de la indisciplina es principalmente es eso, los niveles de desobediencia que hay en eso. Buscar cumplir la doctrina lo más pues se pueda, sí, pero hay momentos en los cuales por fuerza mayor pues de pronto no se podrá. ¿Ya? ¿Queda claro? En eso también la misma divinidad tiene como cierta laxitud, porque si se le aplicara la regla al 100%, pues ese perdón no se convertiría en una maldición para la humanidad. ¿Sí es claro? Sí, maestro. Entonces, más bien debemos, si el dios Auxel fue de hacer esas como sacrógesis Sí, para ir mejorando cada uno. Sí, claro, ahí eso está es. haciendo. Gratísima, maestro. Bueno, ahí léame algo de lo que escribieron en el chat. Sí, maestro. Dice Luz Nina. Gratísimas, venerable maestro de Don Dagón. Permítame. No. Gratísimas, venerable maestro de Don Dagón. Una Eva me debe un dinero y no tiene intención de pagarme. Ahora sé que debo entregar a Dios este asunto y olvido el exige. Voy a Empero explicar. orando por ella, Eso no es deseándole lo tan así, mejor. tanto así. Voy a explicarle. Eso ahí no es ni de perdonar, pero sí tiene que liberarse su merced de ese marras. Cóbrele 13 veces, digamos, cada mes. Haga cuentas cuántas veces le ha cobrado. Cóbrele cada mes una vez. Si ya uno se da cuenta que definitivamente esa mujer no quiere pagar, haga una carta dirigida a los jueces de la ley. Entrego, señores jueces de la ley, entrego en vuestras manos a fulana de tal. El motivo quien tomó de mí prestado tanto dinero y pese a que se le ha cobrado en las mejores formas, nunca quiso pagar. Tan. ¿Ya? Y se lo entrega a ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando se hace eso? Parte del karma suyo pasa a las espaldas de esa señora. O sea, se cambia dinero físico por karma. Y listo, ya se olvida ella. Si ya después viene con el dinero, ya no le puede recibir.
Ya se hizo una negociación ahí. ¿Ve cómo es? Porque ahí es otro de los casos. Perdonar a un ladrón que quiere seguir robando. Si uno le perdonaría en ese caso, lo sigue robando. Entonces, ahí sí no es. Esto que le estoy diciendo es la técnica que nos dio el maestro Kelly para la gente que no quiere pagar las deudas. Y yo, de hecho, he tenido que aplicarla varias veces. Queda contestada su pregunta. Gratísimas, maestro. Entonces la carta se quema finalmente, la carta a los jueces, Sí, señora, se quema. Ojalá un sábado. y se entierra a las cenizas, Sí, así es. a cualquier hora del sabbat. Mejor entre las 12 y las 3 de la tarde. Bien, maestro, esa señora hace un elocrón que yo le sigo pidiendo y no. Es que rescatamos un perrito y tomamos el acuerdo de los gastos divididos entre todos, pero ella nunca pagó la porción que tenía que pagar. Y le he requerido y no quiere pagar. Dice que no tiene. Bueno, Entonces, le estoy ahí explicando. haga eso. Sí, maestro, gratísima, gratísima. Bueno, Bueno, hay otra pregunta en el chat. Dice Omaira del Carmen Castillo, esa runa se parece a una de las de Jibur o Huastica. Y si es así, es efectividad. El perdón de la indisciplina fue para todo el mundo. El otro era para los que estuvieran en los chakras. Creo que era el de la inercia. Hasta ahí, maestro. no, al revés. El de la inercia fue para todo el mundo. El de la indisciplina solo para los monjes y los de los diferentes chakras. Bien. Hasta ahí, maestro. Ya no hay más documentada ni tampoco hay escritos en el chat. Bueno, mis niños, benditos sean. También ya son las 8:30 aquí en Hay una manita. Bueno, con esa pregunta cerramos. Adelante. Adelante, Omaira del Carmen. Buen dinero, buena salud. Mi nombre es Laudeimar. Venerable, cuando estaban haciendo el perdón para todo el mundo, yo hice la runa de la indisciplina. ¿O era la misma runa para ambos perdones? No, Sí, no, 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 no. yo recuerdo que tenía la mano derecha, yo recuerdo que tenía la mano derecha al frente y la izquierda atrás, con las palmas Esa era de mirando la hacia abajo, indisciplina, ¿no? Y las hizo bien. rodillas juntas y los pies De todas juntos. formas, de todas formas, el hacer la runa es magnífico porque ya la aprendimos y creó la vibracel del deseo a cambiar. Ahora podemos hacerla todos los días, incluso avanza. El maestro dio la técnica, avanzando. Ya la expliqué yo. Háganse siquiera 72 pasos. Eso es lo ideal para poder uno vibrar con Saturno, que es la ley. Eh, y eso le ayuda a uno a estar ¿Cuál era en... la runa? ¿Cómo? La runa de la inercia, ¿cuál fue? ¿Cuál era la runa para No, el perdón de la no estoy inercia? hablando ¿Cuál de la era? inercia, no estoy hablando de la inercia, estoy hablando de la runa de la indisciplina, que es la que estamos hablando. ¿Ya? De la runa de la indisciplina. Esa es la que hoy se está entregando. Sí, maestro. Sé ¿Ya? que, sé que es la Muy de bien. la indisciplina, pero cuando hizo el perdón de la inercia, ¿cuál fue la runa que hizo? A ver, Fui recuerden. oída. Oh, maestro, no recuerdo nada de eso. Nada más la runa de la indisciplina.
Bueno, ¿Una runa sacélica? exactamente. La de los cabritos, la de los cachitos. Sí, señor. Bien. Pero Sí bueno, la no hice, quiero que sí revolvamos la recuerdo, sopa. sí recuerdo. No quiero que revolvamos la sopa. Que se les va a volver un zambapalo ahí como el que tiene la Odeimar en este momento. Estamos hablando de la runa de la indisciplina. Bien. Bueno. Bueno, mis hijinitos, ¿hay otra manita levantada o si no para cerrar acá? No, maestro, ya no hay mano Yo levantada tengo ni una tampoco. pregunta con respecto a lo de liberar. Resulta que hubo una Eva que ella ya desencarnó, ella recibió simbre y todo eso. Yo hice todo lo posible para que ella retornara, entrara a la doctrina. Pero después, por una peticel que yo le hice para que ella ayudara a mi hermana, ella como que me entendió mal o se hizo la loca, no sé qué fue, y me hizo una interpretación totalmente al revés y me hizo un show frente a todo el mundo en un cementerio. Iban a enterrar la mamá de un taoísta que había desencarnado, la mamá de ese taoísta. Entonces, a mí me pareció eso tan raro, porque me decía, ¿cuál es el odio que tú le tienes a tu hermana? Y decía, pero ¿esto qué le pasa? Entonces, si yo lo que le dije era para que aconsejara a mi hermana. Bueno, ¿tú cómo estás ahora? Bien con mi hermana, bien, bien, bien. Por favor, ayúdala, porque está pasando esto y esto. Y resulta que fue que me dijo eso ahí en escena. En total, es que el día que ella estaba desencarnando, yo cumplía Helio Corones. Y yo soy de las que practico que me quedo quieta al despertarme. Esa práctica que se enseña en la gnosis. Uno hace la retrospección al acostarse ya me quedo eso mecánico. Muchas veces no la he hecho, pero sí tiendo a hacer la mecánica Inti. Entonces, cuando me iba a despertar, estaba como entre vigilia, me acordé de ella y empecé a recordar todo lo que había dicho Do y todo lo que ella había dicho y todo eso. Y entonces se me salieron las lágrimas y yo dije, no puedo perdonarla, porque eso que hizo ella fue una traición. Entonces, maestro, ella escribió, todo lo dejo en las Magdus de Jesús. Ella ya después, ella andaba entre los taoístas, pero bueno, tenía sus defectos y sus cosas. Pero, como dijo el maestro, el peor de los taoístas es mejor que el mejor de los mundanos. Total, maestro, que de repente me llaman, me dicen, desencarnó Pikiti por respeto al simbre de ella y a sus familiares y a mí misma. No digo el simbre. Pero ahí, maestro, eso me amarra a ella. ¿Qué pasó ahí, maestro? Aún entrégala en las manos de la ley. En manos de la ley. Y que la ley mire a ver qué hace. Libérese, su merced, suéltela. Ya, suéltela. De esa manera, el daño que a uno le hayan hecho, le entregan la mano de la ley y suerte. Ya. Posiblemente tengamos que volver a explicarles alguna. Hay un pregoncito para eso, para entregar en manos de la ley. Lo haremos, lo haremos. Pero por ahora simplemente entréguelo en las manos de la ley y ya. Que a su merced no le deba nada, no sienta nada y tralte el corazón.
Ya la haremos para poder sanar ese corazón. La idea es que no haya resentimiento de ninguna especie. ¿Ya? Suerte, hermano. ¿Listo? Gratitud, maestro. Sí, porque una hija de ella me dijo, mi mamá me dijo que tú no le hablabas. Entonces, y ella fue la que me contó que encontró un papel escrito donde ella decía, todo lo dejo en manos de Dios o en manos de Jesucristo, algo así. Bueno, Hasta pronto y bendición de gratitud, Dios. venerable maestro. Bueno, muy bien. Ya. Es que la gente no ha querido entender que si uno deja marras aquí en la tierra, esos marras no lo dejan salir. No lo dejan salir. Demonio marras es el más terrible enredador. Ahí en el Edén de la Hespérides se encuentran también el cierre de procesos. Hablamos casi un año de cómo cerrar procesos. Vean esas conferencias también de cerrar procesos. ¿Ya? Bueno.